Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de una región de la atmósfera, para que lo entendamos de alguna manera, que contiene esa alta concentración de moléculas de ozono, el O3, y que se encuentra en la estratosfera a una altitud de aproximadamente entre 10 y 50 kilómetros de la superficie de la Tierra. La capa de ozono desempeña un papel crucial en la protección de la vida en nuestro planeta al absorber la mayor parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, y su importancia radica en muchísimos aspectos que hoy vamos a estar mencionando en este programa. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. La capa de ozono es la que nos protege contra la acción directa de los rayos ultravioleta del Sol. Es un escudo protector. Debemos saber de él. Y debemos también todos cuidarle. Y ya les explicaremos aquí cómo podemos cuidar la capa de ozono. En algún momento estuvo rasgada, estuvo afectada y hubo problemas en muchos lugares del planeta. Afortunadamente, el campanazo de alerta de los científicos, de los estudiosos, de los observadores, hizo que la comunidad mundial realizara acciones contundentes en un lapso de 12 años aproximadamente, y se pudo recuperar la capa de ozono. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Mariana y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué importante hablar de este tema porque, aunque no todo el mundo lo sabe, una parte fundamental para la vida en el planeta es la famosa capa de ozono. ¿Qué función esencial cumple? ¿Qué ha provocado su deterioro en los últimos años? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo cuidarla? Son temas que estaremos tratando el día de hoy. Y es que la capa de ozono es un fino escudo de gas, como ustedes bien lo han dicho, situado en la atmósfera de la Tierra que protege el planeta, que absorbe los rayos ultravioleta del Sol y ayuda a preservar toda la vida sobre nuestro planeta. Sin embargo, la capa de ozono no es inmune a las dañinas actividades humanas. Un conjunto de gases de efecto invernadero producidos por los humanos, conocidos como sustancias que agotan la capa de ozono, entre los que se incluyen los clorofurocarbonos, que se encuentran en los productos cotidianos, como aparatos de aire acondicionado, frigoríficos y envases de aerosoles, han destruido la capa de ozono. Allí en la capa de ozono se condensa prácticamente el 90% de todo el ozono atmosférico, y gracias a esta concentración la radiación solar se atenúa y llega en unas condiciones que permiten la vida en la Tierra tal y como la conocemos en la actualidad. Entonces, qué importante el día de hoy poder profundizar sobre este interesante tema. Así es, Juliet, Carlos Alberto, oyentes, y es que si lo reflexionamos un poquito, podemos decir que la capa de ozono actúa como ese escudo protector, porque lo que hace es absorber la radiación ultravioleta del Sol, y así la exposición excesiva a la radiación UV pues puede tener efectos nocivos en los seres humanos cuando esto se ve afectado. Estamos hablando del cáncer de piel, de las cataratas o de los daños al sistema inmunológico. Qué importante es hablar de la capa de ozono porque digamos que es como nuestra protección. Recordemos también que la capa de ozono es la que contribuye a mantener la salud de los ecosistemas terrestres, acuáticos, lo que a su vez, por supuesto, preserva la biodiversidad tal como la conocemos. Y pues también es necesario mencionar que la radiación UV puede dañar a los organismos marinos, a las plantas, a muchísimos seres de la naturaleza, microorganismos que son súper esenciales para el ecosistema. Pero también hay un tema interesante y es cómo influye el deterioro de la capa de ozono con lo que sería la regulación del clima, porque uno se lo pregunta, si estamos perdiendo o debilitando o adelgazando esa capa protectora, ¿qué pasa entonces con este tema del cambio climático y demás? Pues resulta que efectivamente esto influye
en la temperatura de la atmósfera superior porque desempeña un papel en la circulación de las corrientes atmosféricas, lo que a su vez tiene implicaciones en los patrones climáticos globales. Por eso es que es fundamental que trabajemos en la conservación de la capa de ozono y también es importantísimo tomar medidas para reducir toda la liberación de sustancias que agotan el ozono, como son los clorofluorocarbonos, Carlos Alberto. Y es importante aquí, yo creo que recordar fragmentos de la entrevista que tuvimos con el doctor Mario José Molina, quien hablaba de este tema, o más bien de los pioneros en el mundo de hablar exactamente qué era lo que estaba debilitando nuestra capa de ozono. Tuvimos el honor y el privilegio de tener aquí al Premio Nobel de Química del año 1995, al científico mexicano Mario José Molina. Escuchemos su participación en este programa y esto fue lo que nos contó sobre la capa de ozono. Pues sí, los estudios que hice que llevaron al Premio Nobel los hice aquí en el estado de California, en Estados Unidos, empezando en los años 70, y estaban relacionados con un problema ambiental. Nos preocupaba que la composición química de la atmósfera estaba cambiando a nivel global por la emisión de ciertos compuestos industriales que se estaban acumulando pues en la atmósfera, y con mi colega Sherry Rowland nos hicimos la pregunta de cuál es la consecuencia pues de que estos compuestos muy estables de origen industrial estuvieran acumulándose en nuestro medio ambiente. Y eso fue pues lo que nos llevó a descubrir que había un problema serio originado pues por actividades de la sociedad que podía tener repercusiones a nivel global. Estos gases, estos compuestos químicos no son de origen natural, pero se inventaron para sustituir a compuestos muy tóxicos que se usaban como refrigerantes pues hacia principios del siglo pasado, y después tuvieron un auge económico muy fuerte porque también se empezaron a usar como propelentes en latas de aerosol. Los aerosoles que usamos para el pelo, para desodorante, todo eso, estaban usando estos compuestos. Entonces, la acumulación de estos compuestos en la atmósfera es el problema que decidimos pues atacar, ver cuál era el proceso natural que podía destruir a estos compuestos, y llegamos a la conclusión lógica de que siendo tan estables no se iban a destruir como la mayoría de los compuestos químicos cerca de la superficie del planeta, sino que iban a emigrar hasta la estratosfera, segunda capa que tenemos en nuestra atmósfera, que precisamente tiene esa capa de ozono protectora, que es lo que filtra la radiación del sol, que es dañina para la vida. Sin esa capa de ozono no hubiera podido evolucionar la vida como la conocemos. Y descubrimos que por encima de esa capa es donde estos compuestos industriales, los llamados CFCs, es donde se destruyen. Y concluimos también, eso fue el parte importante del descubrimiento, no solo ver dónde se descomponen estos compuestos, sino qué consecuencia tiene esto. Y lo que descubrimos es que los productos de descomposición de estos CFCs, por un proceso muy eficiente, proceso catalítico, esto es de amplificación, podían afectar a la capa de ozono. Y esto quiere decir, el proceso de amplificación es que un átomo de cloro que viene de la descomposición de estos compuestos puede destruir a decenas de miles de moléculas de ozono por este proceso de amplificación, y de ahí pues el daño potencial a esta capa tan importante para pues los sistemas ecológicos y para la vida humana misma. Estos rayos ultravioleta que vienen del sol y que se filtran por esta capa de ozono, en el ser humano pues ocasionan, esto es lo que ocasiona quemaduras de piel. Cuando se asolea uno y la piel se oscurece, se debe a los rayos ultravioleta que sí logran penetrar hasta la superficie del planeta. Y cuando se adelgaza la capa de ozono, pues penetran con más intensidad. Y esto puede llegar a ocasionar cáncer en la piel también. Y otros efectos en el ser humano, como cataratas en los ojos y efectos al sistema inmunológico. En fin, el ser humano ha evolucionado en presencia de una cantidad natural de luz ultravioleta que aumentaría si es que se adelgaza la capa de ozono. Y de ahí, pues, el peligro de que estemos afectando a esta capa natural. Efectivamente, tenemos problemas muy serios. Otro problema con el que estoy trabajando, tanto desde México como aquí en Estados Unidos, es el problema global, que es el del cambio climático, el llamado efecto invernadero. Y tenemos
el buen ejemplo del problema del ozono del que hablamos hace unos minutos, de que sí se pueden resolver estos problemas a nivel internacional. Desgraciadamente el problema del ozono estratosférico es el único problema global que se ha resuelto, pero tenemos otros serios. Y este problema del cambio climático es uno pues que nos preocupa muchísimo, es quizá el problema más importante que tenga la humanidad, el problema ambiental más importante que tenga en estos días. Y resumiendo, pues la consecuencia de usar combustibles fósiles, productos derivados del petróleo como gasolina y diésel, lleva a la acumulación de dióxido de carbono y otros gases en nuestra atmósfera que están cambiando el clima, y las consecuencias pueden ser pues enormes, como hemos visto el año pasado con todos los huracanes que hubo, sobre todo en el hemisferio norte. Ese tipo de problemas pues vemos que son indicaciones de que está cambiando el clima, se están derritiendo los glaciares, están sucediendo cosas alarmantes, y creemos que esto se debe también a actividades de la humanidad. Así es que tenemos un reto enorme de cómo cambiar pues el funcionamiento de la sociedad para que siga aumentando el nivel de vida en los países en desarrollo, siga creciendo las economías de todos los países que tienen derecho a hacerlo, pero teniendo respeto al medio ambiente para no dañarlo y para dejarles una herencia a nuestros hijos y un planeta que funcione bien. Este científico fue el que descubrió que los gases que se usaban para los aerosoles en aquella época, y también los gases que se usaban para las neveras, los enfriadores, los congeladores, cuando se liberaban a la atmósfera, afectaban la capa de ozono, porque estos gases permanecían suspendidos 70 años, haciendo daño, rasgando, dañando este escudo protector. Afortunadamente hizo todo un trabajo de advertencia a través de sus publicaciones. Lograron afortunadamente ser escuchados por algunos gobernantes en algunas cumbres ambientales, pero todo le benefició gracias a los satélites que empezaron a observar y a fotografiar de mejor medida lo que él estaba afirmando. Y gracias a esa afirmación, a la cual no le habían prestado atención oportunamente, pues luego se rectificó dándole el Premio Nobel de Química del año 95. Y también el profesor Mario José Molina, de la Universidad de California, pues fue reconocido y tuvo precisamente su fundación, Mario José Molina, en Ciudad de México, en la cual realizaba pues muchas acciones benéficas para el planeta, para la investigación, y esto pues ha sido muy importante para la ciencia y para la humanidad. Y aquí nos reportó que gracias a las medidas que se tomaron, la invitación que se hizo a través de las Naciones Unidas a todos los países, la meta que se fijaron por cumplir, pues realmente luego vino la recuperación en mejor medida de la capa de ozono. Y yo quiero recordar un poquito esas medidas, Carlos Alberto, Juliet Bona y oyentes. Él hablaba de eliminar por completo el uso de esas sustancias que agotan el ozono, porque definitivamente los gobiernos y las industrias deben colaborar para eliminar gradualmente la producción y el uso de sustancias químicas que dañan la capa de ozono. Y él aquí mencionaba dos sustancias específicamente, y es que eran los halones y los clorofluorocarbonos. También hablaba de la promoción de la investigación y del desarrollo de nuevas sustancias químicas alternativas, ojo, que no dañaran la capa de ozono ni que contribuyeran al calentamiento global. Y también hablaba de la necesidad de apoyar y cumplir con acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal, que establece medidas para la protección de la capa de ozono y la reducción de las emisiones de sustancias agotadoras del ozono. Y cuando hablamos de la atmósfera, pues realmente estamos hablando de la gran capa de aire que rodea a nuestro planeta Tierra, y por tanto la capa más externa de la Tierra, porque también está la hidrosfera, que es una gran capa de agua que se encuentra en la superficie terrestre, la geósfera,
Así conocemos a la capa sólida y rocosa del planeta, es decir, desde la superficie hasta la parte más interna de la Tierra. Pero cuando se habla de la atmósfera, que es la que estamos hoy mencionando, pues es esa capa gaseosa que es menos densa y está compuesta por una mezcla de distintos gases que varían en cantidad dependiendo de la presión que hay a diferentes alturas. Los principales son el oxígeno, 21%, el nitrógeno, 78%, además de otros gases minoritarios como el argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua. También, según la presión y composición, diferenciamos diferentes capas en la atmósfera. La troposfera, que es la primera capa de la atmósfera y abarca desde la superficie terrestre hasta los 10 a 12 kilómetros medidos desde el nivel del mar. Aquí se producen movimientos de aire y otros fenómenos atmosféricos, como cambios de temperatura o la formación de nubes y lluvia. La estratosfera se sitúa entre 10 kilómetros y los 50 kilómetros de altura, y en ella se encuentran diversos gases que se separan formando distintos estratos según su peso. El más conocido es la capa de ozono, que tiene la función de proteger a la Tierra de los potentes rayos solares, los ultravioleta. En la estratosfera, la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono es inexistente y la proporción de hidrógeno se incrementa. La mesósfera, desde los 50 kilómetros hasta unos 80 kilómetros de altura, se encuentra la mesósfera, una capa donde las temperaturas caen en picada desde los menos 90 grados centígrados. La termósfera, entre los 90 kilómetros y los 400 kilómetros de altura se encuentra la termósfera, una capa formada por iones, átomos cargados eléctricamente, por lo que es una capa conductora de electricidad. En ella se reflejan las ondas electromagnéticas que permiten las transmisiones de radio y televisión. Las temperaturas de la termósfera oscilan entre menos 76 grados centígrados y los 1500 grados centígrados. La exósfera se trata de la última capa de la atmósfera y en ella los gases se dispersan hacia el espacio exterior. Se ubica desde la termósfera hasta unos 580 kilómetros de altitud. Está contenida en la magnetosfera, que representa el campo magnético de la Tierra y donde se concentra el polvo cósmico. Además, en la exósfera se encuentran los satélites artificiales. Qué importante esto que usted menciona, y también es importante tener en cuenta qué efectos producen los fluorocarbonos en la salud. Y es que a pesar de que su utilización ha ido disminuyendo gradualmente, pueden existir antiguos frigoríficos y otros aparatos en servicio hoy en día con su consiguiente impacto negativo sobre la salud mediante su inhalación, ingesta u otro tipo de contacto físico de inhalación que afecta al sistema nervioso central, de manera que los efectos de los clorofluorocarbonos en la salud pueden provocar problemas como dificultad respiratoria, afecciones a los riñones y el hígado, cefaleas, temblores, convulsiones e incluso alteraciones del ritmo cardíaco, y en casos extremos pueden llegar a provocar casos de asfixia y muerte. El contacto con ellos pueden causar también problemas en la piel, puede provocar irritación epitelial, dermatitis o incluso congelación. En el caso de exposición a ellos puede también, digamos, en su ingesta, ocasionar náuseas, vómitos, diarrea y otras alteraciones digestivas. Entonces podemos ver que los efectos son bastante negativos en la salud de todos los seres humanos. Entonces por eso la importancia de cuidar y proteger la capa de ozono, y para cuidarla y protegerla debemos tener mayor conocimiento sobre sus funciones y sobre estas acciones que anteriormente mencionó Mariana y que son tan importantes en nuestro día a día. Y esto que usted mencionó de las consecuencias de los efectos de los clorofluorocarbonos, de la pérdida de la capa de ozono, la piel, en la salud de los seres vivos, porque no se puede decir solamente los seres humanos, sino también los seres vivos, porque la capa de ozono nos protege de la acción directa de los rayos del sol, de los rayos UV, y gracias a que nos protege de esa acción directa, pues hay protección a la piel, hay disminución de casos de cáncer en la piel.
Si no existiera la capa de ozono o se debilitara nuevamente, aumentaría el cáncer de piel. La exposición a los rayos UV puede provocar daños en el ADN de las células de la piel y aumentar el riesgo de desarrollar ese problema que hemos mencionado. Se estima que por cada 1% de disminución de la capa de ozono, habría un 2% más de casos de cáncer de piel. También aumentarían los problemas oculares. Los rayos UV también pueden afectar a la vista y causar cataratas, que son una opacidad del cristalino del ojo que dificulta la visión. Además, podrían producir otras enfermedades oculares como conjuntivitis o degeneración macular. También debido a la falta de la capa de ozono. Imagínense la importancia para la salud de los seres vivos, en especial estamos hablando del organismo humano. La capa de ozono, si se debilita, podría también debilitar el sistema inmunológico, porque la radiación UV puede alterar el funcionamiento del sistema inmunológico y hacer que seamos más vulnerables a las infecciones y a las enfermedades. También podría reducir la efectividad de las vacunas y los medicamentos. Y qué no decir de los daños que ocurrirían en el ecosistema. La radiación UV puede afectar a la fotosíntesis de las plantas y el fitoplancton, que son la base de la cadena alimentaria. Esto podría provocar una disminución de la producción agrícola y pesquera, así como una pérdida de biodiversidad. Además, la radiación UV puede afectar el ciclo del agua y el clima, causando sequías, inundaciones y cambio en las precipitaciones. Esto por mencionar algunas de las afectaciones por la pérdida de la capa de ozono, de la intensidad o el aumento de los rayos UV como efecto en los diferentes aspectos. Y como bien lo escuchamos al doctor Mario José Molina, al científico mexicano, Premio Nobel de Química, que estuvo aquí en Nuestro Oxígeno en entrevista, escuchemos otros apartes del doctor Mario José Molina, de lo que nos contó por su descubrimiento de que los clorofluorocarbonos estaban flotando en la atmósfera y estaban rasgando este escudo protector, lo estaban dañando, y que era urgente medidas de los gobiernos, de los países, de los fabricantes de los clorofluorocarbonos para que desactivaran esta acción y que se reciclara los clorofluorocarbonos y que no fueran a dar ya a la atmósfera para causar el daño y las consecuencias que hemos mencionado. Sí, sucede lo siguiente, la radiación de onda muy corta, esa se elimina por completo con la capa de ozono, pero es la llamada UVB, la que el ozono solo filtra parcialmente, y cuando se adelgaza la capa de ozono, pues penetra más ese tipo de radiación. Y uno de los efectos que sí se han podido medir directamente es precisamente en el fitoplancton, pues es el principio de la cadena alimenticia en los océanos, y donde el efecto, por otro lado, donde el efecto ha sido más agudo es en el hemisferio sur, precisamente sobre el continente antártico, y esto lo explicamos debido a las temperaturas muy bajas que existen sobre la Antártida, que aceleran este proceso de destrucción de la capa de ozono. Por eso desaparece casi en su totalidad el ozono sobre la Antártida a ciertas alturas, más del 99%. Y esto conlleva pues a que en el Mar del Sur también penetre en ocasiones más luz ultravioleta, y se puede medir cómo afecta esto pues a este fitoplancton, que a su vez es base del alimento del llamado krill, que es lo que comen las ballenas y otros mamíferos, y pues por eso se afecta una cantidad de biomasa muy grande, siendo la base de esa cadena alimenticia. Pues la preocupación es que se afecten sistemas ecológicos en gran escala. Es uno de los problemas pues importantes y de los pocos que podemos medir directamente, porque los sistemas ecológicos son tan complicados que muchas veces están cambiando y no puede uno atribuir causa-efecto con claridad, pero en este caso con el fitoplancton sí se ha podido atribuir directamente al adelgazamiento de la capa de ozono. Y el medio ambiente es fundamental para la sobrevivencia de la sociedad humana, y por eso tenemos que respetarlo. En última instancia, al afectarlo nos afectamos a nosotros mismos,
además hay razones éticas muy importantes de no pues tener actividades que lleven a que desaparezcan especies biológicas. Pero no solo es esa parte ética, sino es la parte muy práctica de que dependemos de los sistemas ecológicos para nuestra sobrevivencia. Y nos hemos dado cuenta con mucha claridad, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado y en estos años de este siglo, que la humanidad sí tiene el potencial de modificar el funcionamiento del planeta. Somos una fuerza ya enorme para el funcionamiento del planeta, y si no lo hacemos con cuidado, si no lo hacemos protegiendo a la naturaleza, vamos a tener problemas muy muy grandes en años futuros. Ya estamos viendo en la actualidad la naturaleza de esos problemas con el cambio del clima y con la luz ultravioleta filtrada por la capa de ozono, por ejemplo. Pero tenemos otros problemas de agotamiento de recursos naturales, lo vemos también en los océanos, como pues, zonas pesqueras son muy afectadas por pues, las actividades humanas de pescar demasiado en ciertas partes. Sabemos que la naturaleza tiene límites. Por otro lado, pues los países en desarrollo tienen el derecho a seguir desarrollándose para que se eleve el nivel de vida de sus ciudadanos. Así pues, el reto enorme es aprender cómo hacerlo, pero protegiendo la naturaleza, cuidando nuestros recursos naturales, para que así garanticemos un alto nivel de vida de toda la población humana en un futuro. De momento, la quinta parte, quizás la cuarta parte de la población es la que contamina, porque es la que está industrializada. Así pues, necesitamos inventar maneras de funcionar para que las 4/5 partes que todavía tienen que desarrollarse más lo hagan de una manera prudente. Necesitamos tomar toda una serie de medidas. Una muy importante en la que todos podemos contribuir es usar energía más eficientemente. Por ejemplo, para tener luz usamos focos incandescentes, y ya existen tecnologías con focos fluorescentes que dan la misma cantidad de luz pero con mucho menos consumo de energía. Lo mismo con el transporte. Hay automóviles que usan mucho menos combustible para el mismo kilometraje que otros mucho menos eficientes. Y también tenemos que empezar a usar energías renovables, energía eólica, o sea, de viento, combustibles como el biodiesel, etcétera. Hay toda una serie de medidas. No hay ninguna solución sencilla, sino tenemos que pensar en todas estas maneras de aumentar la eficiencia y de empezar a cambiar pues las fuentes de energía que estamos usando, y no solo estar basados en el petróleo, en la energía fósil. Así pues, toda la sociedad tiene que contribuir, y una manera importante de hacerlo es haciéndole saber pues a los tomadores de decisiones en los gobiernos de los distintos países que estamos preocupados por estos problemas, para que ellos sientan el apoyo necesario para hacer los cambios indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Sí, lo que se puede hacer es usar tecnologías que ya existen, que limitan las emisiones, sobre todo el sector transporte, que es la principal contribución de emisiones que llevan a la degradación de la calidad del aire, o sea, la contaminación de aire. Los automóviles con estas tecnologías muy nuevas que ya van a ser requeridas tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que llamamos Tier 2 en Estados Unidos o Euro 4 en Europa, son motores mucho más limpios, tienen pues aditamentos que limitan esas emisiones. Lo mismo con los motores a diésel, que son muy muy contaminantes a menos de que tengan esta tecnología de punta. Y es indispensable pues que nuestros países latinoamericanos empecemos a exigir que los vehículos nuevos tengan estas tecnologías de punta. Y también tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por eliminar de la circulación aquellos vehículos muy contaminantes, los que tienen ya muchos años circulando, que contaminan 50 o 100 veces más que los muy nuevos. Tenemos que quitarlos de la circulación. Y el problema está relacionado también con el funcionamiento de la sociedad, con el tráfico, el congestionamiento. Nuestro oxígeno. Después de haber escuchado esta intervención del doctor Mario José Molina,
pues definitivamente nos quedan muchísimas reflexiones y sobre todo acciones, todo lo que podemos hacer desde casa, un reciclaje adecuado, la debida reparación y reutilización a tiempo, también la educación y la concienciación, pero también esas compras conscientes. Por favor, optemos por dispositivos electrónicos de calidad, sobre todo duraderos, y consideremos también la posibilidad de adquirir productos reacondicionados en lugar de nuevos. Así estaremos también hasta aportando a la economía circular y ser muy cuidadosos con el tema de los aerosoles. Revisar en dónde aparecen estas siglas, CFC y HCFC. Es importante, Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, que seamos compradores conscientes. ¿Qué nos diría nuestro planeta Tierra si en este momento pudiera expresarnos con palabras? Pero hay manifestaciones en el clima, hay manifestaciones y reacciones que están afectando de una u otra forma a nuestro planeta debido a la contaminación, debido a los incendios forestales que influyen en gran medida en que se afecte el aire, que se afecte la atmósfera, que se afecte la geósfera, que se afecte la tierra, los microorganismos. Se incendia el árbol, se incendia el fruto, se incendia el nido, se incendia el canto, se incendia el hábitat de la vida silvestre y al mismo tiempo se altera el clima en la atmósfera. Evitemos los incendios forestales, no perdamos más árboles, son amortiguadores del clima, son amortiguadores del calor, son barrera contra los vientos, contra el ruido, contra la contaminación, contra las partículas que afectan la respiración. Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, ha sido un privilegio hoy hablar de la capa de ozono, de todos esos impactos que tiene cuando pues definitivamente se va adelgazando o va siendo afectada por nuestras propias acciones. No olvidemos que la mayor exposición a la radiación UV debido a la debilitación de la capa de ozono puede llegar a aumentar la incidencia de enfermedades de la piel como el melanoma, otros tipos de cáncer de piel y también puede contribuir al envejecimiento prematuro de la piel y a la supresión del sistema inmunológico, lo que podría aumentar la vulnerabilidad a infecciones y también a enfermedades. Esta radiación UV puede ser perjudicial incluso para la vida marina, incluyendo el fitoplancton, que es la base de muchas cadenas alimentarias en los océanos. Además, animales terrestres y acuáticos, así como plantas, pueden verse afectados negativamente por la radiación, lo que podría alterar los ecosistemas y la biodiversidad. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi, Gaia Tierra Viva, canales de YouTube, Grupo Musical para Vivir Contento y Nuestro Oxígeno Oficial. Gracias, Marian. Gracias, Juliet. Gracias, amables oyentes, por acompañarnos en este programa dedicado a los temas de naturaleza. Gracias en nombre de nuestro equipo, de los músicos, de los intérpretes, que nos permiten transmitir un mensaje sencillo para despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente, con acciones personales, voluntarias, acciones sencillas, acciones cotidianas para cuidar entre todos este superorganismo vivo llamado planeta Tierra. No hagamos de nuestro planeta Tierra, de este maravilloso paraíso, un infierno. Evitemos los incendios forestales, evitemos la contaminación. Gracias en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Y estas emisoras que nos transmiten, nos retransmiten a través de las ondas hercianas y también a través de los archivos podcast de la señal digital que menciona siempre Mariana al final de cada programa. Recordemos que respetar la naturaleza, respetar el entorno, respetar el aire, respetar la tierra, respetar el agua siempre significará respetarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones. Nuestro Oxígeno.
Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.